La tercera semana, ¿verdad? Sí. Tercera semana. Estoy también viendo algunas prácticas, especialmente los miércoles, pero la próxima semana voy a venir también los lunes, siempre en la primera práctica. Me está comentando nuestra delegada que la práctica y también los seminarios tienen relación con la teoría. Claro, esa es la razón de ser, que tenga relación. Es una aplicación, lo único que aquí ya se trata de hacerlo más específico. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaron es los fármacos. Cuando usted lo usa usted, siempre debe recordar que los fármacos vienen en soluciones, o podemos decir en ampollas a veces, pero con un pH diferente a su pK. Por ejemplo, decimos, la aspirina es un ácido que deriva del ácido salicílico, por lo tanto es un ácido. La penicilina es un ácido porque deriva del ácido penicilínico, pero los opioides, las benzodiazepinas, son bases. Y acá le doy una pequeña antes de ya para empezar. El laboratorio de fármacos no es una panadería. ¿Lo entendieron? No es una panadería. Les explico. Yo en mi barrio tengo 2 panaderías cerquitas, 3 hay. Pero cada panadería fabrica el número de panes de acuerdo al consumo que hacen por día. Quizás puede incrementarlo un 10%. De repente vienen a visitar a la casa de algunos de los parientes, entonces ya pueden comprar más. Pero suponiendo que preparó 110 panes y solo se consumían 100, y los otros 10 lo van a echar a la basura, al perro, o lo van a guardar. Lo van a guardar y lo van acumulando para que después lo formen, ¿qué? Budín. ¿Qué se forma? Budín. Pero el laboratorio no. Cuando ya acaba su fecha de vencimiento, lo tiene que destruir. Por eso es que es importante acoplar farmacocinética para hablar en qué forma es más duradera un fármaco. Y como una noción es la forma ionizada, es la que más dura, es la más estable, pero la forma ionizada es hidrosoluble, no es la que puede pasar de un medio a otro medio. Mientras que la forma no ionizada o liposoluble es inestable y rápidamente puede pasar de un medio a otro medio. Se absorbe, se reabsorbe, etc. o se filtra. Pero como no ionizada, yo no puedo guardarlo, porque se va rápidamente a vencer. Entonces, una base débil lo tengo que colocar en un medio ácido para que predomine la forma ionizada. Por decir, ¿no? Los opioides son bases débiles. ¿En qué medio debo yo colocarlo? En un medio ácido. Eso más o menos es un panorama para que ustedes vayan entendiendo. Bien, entonces con ese previo vamos a pasar ahora a lo que es farmacodinámica. Bien, como les hice la mención la semana pasada, las clases necesitamos escucharlas. 2, mirar en las diapositivas. Y bueno, 3, ponga usted mucha atención, porque estos tópicos que hablamos en teoría a veces son muy amplios y tenemos un tiempo muy corto. Los ciclos pasados teníamos teoría miércoles y viernes, pero teníamos más creditaje. Hoy solo tenemos ¿cuántos créditos? 5. Por eso es que se ha tratado de, no vamos a cambiar, lo que vamos es tratar de ser más conciso. Muy bien. En estos momentos de repente la doctora Ana Tácuna viene a pasarle la lista, pero de todas maneras vamos a empezar con este tópico que es farmacología del sistema nervioso autónomo. Han pasado la actualizada.
Por favor, vamos a cerrar, ustedes van a cerrar su micro, por no decirle cerrar qué, sus labios, y solamente van a aperturar qué, sus oídos y sus ojos. Parece, a ver, muy bien. Este es el panorama de lo que es organización del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y dentro de este sistema nervioso periférico tenemos la división eferente, motora, en donde encontramos también la parte somática y la parte autonómica. Las dos tienen neuronas. Esta tiene, ¿qué va a ocasionar? Mire, observe acá, la respuesta que podemos tener acá va a depender de la inervación dominante. Para darles un ejemplo. Cuando hay un estrés por diferentes causales, porque le arrebataron su celular, o porque le robaron su cartera, o porque alguien se pasó y usted estaba en el micro y ya estaba queriendo, ¿no? ¿Entiéndase? Entonces usted reacciona y la respuesta que logramos observar es netamente simpática. Te pones papel, pálida, te da taquicardia, te eleva la presión. Esa es predominancia. Usted va de repente a un lugar y observa ahí a alguien que vende mondonguito a la italiana, papa a la huancaína, ¿cómo se llama? Pulmón también, qué rico se ve, y usted pide un platito. Lo le gusta bien y en media hora usted está buscando un baño, porque el tubo digestivo predomina el parasimpático y se va entre el tatismo y la diarrea. A eso se refiere esta parte. Los efectos que puede ser cuando se activan los ganglios van a depender de qué órgano está dominando. Normalmente el sistema cardiovascular es simpático, el sistema digestivo es parasimpático. Luego, recordemos siempre en la médula suprarrenal, acá. Cuando se estimula esto, va a liberarse ¿qué? Adrenalina y noradrenalina. Y luego en la placa mioneural, cuando se estimula, vamos a observar efectos que tienen que ver con la parte de contracción del músculo esquelético. Eso se refiere a la activación. Sigo. Pero también puedo bloquear. Cuando se bloquea estos ganglios, ¿qué va a ocasionar? Por ejemplo, si bloqueo este ganglio, ya no se va a liberar ¿qué? Acetilcolina. Y yo me imagino, ¿y cómo está la pupila, doctores? ¿Midriática o miótica? Como no hay acetilcolina, va a estar midriática. Usted va a quedarse mirando de lejos o de cerca. Para que el cristalino mire de cerca, tiene que contraerse el músculo ciliar, que tiene que ser con acetilcolina, se queda mirando de lejos. Muy parecido a la atropina, pero por mecanismo de acción diferente. Esto lo hacen por bloqueo ¿de qué? Del ganglio, y cuando usa atropina, usted lo hace por bloqueo del receptor ¿qué? Muscarínico. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá tenemos interesante hablar. Podemos bloquear solo el receptor nicotínico y se produce el efecto. Tenemos acá bloqueadores trimetalfán, mecamilamina y otros. Pero un receptor nicotínico está acoplado a un canal. Repito, un receptor nicotínico está acoplado a un canal, como hemos visto en la clase anterior. Y si está acoplado a un canal, cuando se une el fármaco al receptor, abre el canal. Y al abrir el canal se produce el ingreso de sodio. Y todo es la secuencia bioquímica. Pero cuando bloqueo yo el receptor nicotínico, se cierra el canal. Eso ocurre con estos. Pero también puedo yo bloquear el canal sin actuar en el receptor.
y tenemos estos. Bloqueamos solo el canal, asociado al receptor con el hexametonio, esta pentidina. Y tenemos igual, tanto que usted bloquee el canal o el receptor, ¿cómo se llama? Bloqueo ganglionar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miren en esta parte. Iris, músculo ciliar, gastrointestinal, vejiga y glándulas. ¿Qué predomina? ¿Qué predomina? El sistema nervioso parasimpático. Si bloqueo el iris, ¿qué va a ocasionar? Midriasis. Si bloqueo el ganglio, ¿qué va a pasar en el músculo ciliar? Cicloplegia. Si bloqueo el ganglio en gastrointestinal, va a haber menos tono, menos motilidad, estreñimiento, etc. Si bloqueo el ganglio, ¿qué va a pasar en la vejiga? Va a haber retención urinaria. Si bloqueo el ganglio a nivel saliva, ¿qué hay? ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay liberación ¿de qué? De acetilcolina. Sigo. ¿Qué pasa con estas tres estructuras? Si bloqueo el ganglio en las arteriolas, hay vasodilatación e hipotensión arterial. H minúscula es hipotensión, H mayúscula es hipertensión. ¿Qué pasa en las venas? Hay vasodilatación, retorno venoso y menor, cuando se bloquea el ganglio. Cuando se bloquea el ganglio en la glándula sudorípara, ¿qué pasa? Menor secreción de sudor. ¿Por qué se producen estos efectos? Porque no hay liberación de noradrenalina. ¿Por qué se produce? Porque no hay liberación ¿de qué? De noradrenalina. Muy bien, siempre recordemos esta diapositiva, la mayoría de órganos están anervados por la parte simpática, parasimpática, cuyos efectos son opuestos y están siempre en equilibrio para garantizar el funcionamiento óptimo. Usted no puede estar con predominancia parasimpática porque está con una taquicardia o hasta le puede dar isquemia. Tampoco puede estar usted con una predominancia parasimpática, pues le queda paradicardia y así hipotensión. Tiene que estar siempre en equilibrio. Pero a veces hay personas que tienen predominancia simpática y hacen colon ¿qué? Irritable, porque son muy ansiosos. Bien, recordemos siempre el conjunto, cuál es su función, ¿no? Miren, del sistema nervioso. Miren la homeostasis interna sin intervención de qué? La parte consciente o voluntaria, todo es autonomía. Y luego recordemos, mantiene la presión arterial, regula el ritmo respiratorio, influye en la digestión, en la micción, etc. Y pueden participar en muchas actividades reflejas. Buenos días, doctora. Aquí para mostrarles neurotransmisores y específicamente hablando de parasimpático y simpático. Observe acá. Las neuronas colinérgicas, todas, ¿qué secretan? Acetilcolina. Y vamos a ver después que pueden ser las acciones por parasimpático directos o indirectos, que lo vamos a ver después. Luego tenemos esto, pero 2% de todas las neuronas simpáticas secretan acetilcolina. ¿A quién creen que se refiere? A las glándulas sudoríparas. ¿A las glándulas qué? Sudoríparas. Pero cuando tengo mucha secreción de sudor, entonces uso yo anticolinérgicos. Pero si yo quiero matar, como se dice, destruir, ¿qué hago? Hago simpatectomía, ¿qué? Para reducir la secreción de sudor. ¿Por qué hago simpatectomía? Porque las glándulas sudoríparas tienen inervación, ¿qué? Simpática. Tienen una estructura parecida al parasimpático, por eso es que liberan, ¿qué? Acetilcolina, pero no hace usted parasimpatectomía, no, hace simpatectomía. Luego, las neuronas simpáticas, 98, ¿qué liberan?
noradrenalina. Estos son los diferentes receptores del sistema nervioso autónomo. Observe el nicotínico, lo encontramos en los ganglios parasimpático, simpático, en la médula suprarrenal, también lo encuentro en la placa mioneural. Solo hay una diferencia, este de tipo voluntaria y este de tipo ¿qué? Autonómica o involuntaria. Y luego tenemos los adrenérgicos, tengo dopamina 1, dopamina 2, beta 1, beta 2, beta 3, tengo alfa 1 y alfa 2. Para mencionarles, hay un producto que se llama dopamina. La dopamina es el único simpático mimético que actúa en 3 receptores. ¿Cuántos receptores? 3. Actúa en el receptor dopaminérgico a dosis bajas, actúa en el receptor beta 1, más no en beta 2 ni en beta 3, y actúa en el receptor alfa 1, no en el alfa 2 precisamente. El resto lo hacen 2. Por ejemplo, la adrenalina lo hacen beta 2 o los betas y los alfa. Luego el beta hace beta 2 y beta 1 y lo igual. Luego tenemos los receptores muscarínicos, siempre recordemos esto, ¿no? M1, M2, M3, M4 y M5, y acá le estoy colocando casado con quién, ¿no? O acoplado con quién. Por ejemplo, el M1 acoplado a la proteína GQ, que es básicamente de estimulación, que lo podemos encontrar en el músculo liso. El M2, proteína G inhibitoria, que lo encontramos en el corazoncito. El M3 igual, el M4 inhibitorio, etc. Entonces no se olvide, de acuerdo a la proteína, va a tener su efecto estimulador o inhibitorio. Muy bien, vamos al parasimpático. Se denomina parasimpático a todos los fármacos o ligandos que tienen efectos similares a quién? A las fibras parasimpáticas postganglionares. A eso se llama parasimpático miméticos o colinérgicos. Luego, el neurotransmisor de este parasimpático, ¿cómo se llama? Acetilcolina. Y aquí tenemos podemos decir, una expresión del parasimpático. Ya ustedes lo van revisando para no perder tiempo. Por ejemplo, ¿qué encontramos en la parte? Vamos a poner el ejemplo arriba, miren, que dice que la parte de arriba, en la pupila, miosis o midriasis. Respuesta, miótica. Y este sistema predomina básicamente en la noche. Es un sistema de ahorro, de depósito. Y vamos a ver, el simpático predomina en el día. Por eso es que la mayor cantidad de partos ocurren ¿en qué? ¿En el día o en la noche? En la noche. Porque predomina ¿qué? El parasimpático. Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones netamente del parasimpático? Siempre recordemos, que dice acá, enlentece. Todos, excepto ¿quién? La digestión, la absorción de alimentos y las funciones del sistema genitourinario. Eso sí lo activa. Si yo les preguntara, ¿qué tipo de proteína G tiene? ¿I o G o Q? Respuesta es Q. Respuesta es Q. Que va a activar a la fosfolipasa C, se va a degradar los polifosfatos de inositol, ahí el trifosfato de inositol y el DAG, que tienen que ver con ¿qué? Con la contracción del músculo liso. Más o menos es la idea. Por ejemplo, síntesis, almacenamiento y metabolismo de la acetilcolina. Miren, hay 6 pasos, 1, 2, 3, y aquí hablo. Síntesis de acetilcolina, almacenamiento en la vesícula,
para que se pueda almacenar hay un transportador. Yo no sé si gasta energía o no gasta energía, si tira dedo o no tira dedo, pero la acetilcolina le tiene que almacenar. Y vamos a ver después qué pasa cuando no se almacena. Luego se libera por un estímulo, hace un receptor, se puede unir al receptor nicotínico o receptor, ¿qué más? Muscarínico. Luego tengo la degradación por la acetilcolinesterasa, que lo vamos a ver después, y la colina regresa a la terminación nerviosa. Veamos acá, uno por uno, así rapidito, hermano. Miren acá, se liberó, y esta acetilcolina se degrada por esta enzima, acetilcolinesterasa, ¿en qué? En colina y acetato. Y esta colina regresa. Y por esta acetilcolina transferasa, unido a la coenzima, forma la acetilcolina y se tiene que almacenar. Por eso dice aquí, la colina se transporta del líquido extra al citoplasma de la neurona y se inhibe ¿con quién? ¿Con quién inhibe? Hemicolino. El hemicolino inhibe el transportador. Luego, una vez que ya se formó, se tiene que empacar y almacenar en las vesículas por un proceso de transporte activo. Pero este proceso de transporte activo se ve inhibido por el Bes-Nicol. Y si no llega a la vesícula, se destruye esta sustancia. Luego, como dice acá, inhibe. Y la vesícula madura contiene no solo acetilcolina, sino adenosina, trifosfato y proteoglucano. Paso 3, liberación. Cuando el potencial de acción llega a la terminación, aumenta el calcio y se produce. El calcio aumenta, el aumentado promueve la fusión de la vesícula en la membrana y se produce la exocitosis y liberación del contenido. Pero hay una sustancia que anula esa liberación. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Toxina botulínica. Evita que la vesícula se vaya a la membrana. Y de esa manera inhibe la liberación. Y si inhibe la liberación, entonces no hay acetilcolina ni para la parte musculoesquelética ni para la parte músculo lisa. Cuando no hay liberación para la parte musculoesquelética, se desaparecen las arrugas. ¿El famoso qué? Botox. Porque dice que las arrugas es el producto de la contracción del músculo esquelético. Y si tú estás usando Botox, entonces puede ser que desaparezca un poquito y te veas como hinchado. Sigo. En contraste con la toxina del veneno de la araña viuda negra, esta sí ocasiona una brusca liberación y lo que se llama hasta desplegar. 4. Una vez que llega a la sinapsis, una vez ve al receptor y se une. Como le dije, puede ser muscarínico, ¿qué? O nicotínico. Los receptores colinérgicos posinápticos son nicotínicos y muscarínicos. Perfecto. Luego, no puede permanecer mucho tiempo unido y se degrada. Y aquí tenemos algo importante, esta enzima, acetilcolinesterasa, degrada a esta acetilcolina en dos, en colina y acetato. El acetato difunde por ahí, pero la colina es un sustrato que regresa por transporte activo a la terminación nerviosa para formar una vez más con la acetilcoenzima acetilcolina. La colina puede recapturarse acoplado al sodio por transportador y está disponible para formar acetilcolina. ¿Cómo se llama la enzima? Acetiltransferasa colina, o también se puede llamar colinoacetilasa. Este es más o menos el ejemplo de la toxina botulínica. Mira acá. ¿No? La toxina, neurotoxinas que afectan la liberación, la toxina botulínica y tetánica. Entonces evita que esta vesícula se vaya a la membrana y evita que se libere. Entonces, ¿cuáles son sus síntomas? Parálisis muscular flácida, defecto en la liberación de acetilcolina,
pero mejora al aumentar calcio. Y sus aplicaciones que tenemos acá, cosméticas, ahora se usa muchísimo. Yo tengo una de mis colegas residentes de mi formación, que yo pensé que se iba a dedicar a anestesia, pero está dedicando a hacer las cosas más bonitas en las personas, ¿no? A la parte, podemos decir, de arreglo y todo. Luego tenemos, es una arma de guerra biológica. Y este es otro tipo de neurotoxinas que bloquean al receptor nicotínico. Todos los días que yo estoy en sala de operaciones, uso este producto que se llama, miren acá, no tubocurare, se llama rocuronio, becuronio. También uso atracurio y otros. ¿Qué hacen estos receptores? Se unen al receptor nicotínico y evitan que la acetilcolina los active. ¿Y qué produce? Parálisis. Parálisis. Esto me hace acordar los primeros que comenzaron a usar el curare fueron nuestros indios de la selva. Usaban una tipo lanza y en la punta colocaban el curare. Iban a la casa de venados y veían una manada y tiraban la lancita. A venado que le caía, ellos sabían que estaba derramando sangre. Y ellos continuaban nada más hasta que finalmente encontraban al venadito relajado o muerto, porque produce ¿qué? Relajación del músculo esquelético y el animal muere por insuficiencia ¿qué? Respiratoria. Nosotros tenemos siempre recordar alcuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio, etc. Un día hubo un temblor en la clínica de donde trabajo y íbamos a intubar para anestesia general y en eso aparece el movimiento. El cirujano, indiferente como acomodando sus cositas, y yo ya iba a intubar y la técnica me dijo, doctor, tembló. ¿Y qué? ¿Tengo que dejar al paciente relajado y se muere? ¿Me van a llamar preso? ¿Me van a hacer un juicio? No, acá se queda todo el mundo. Si te cae el techo, te cae el techo. Porque no puedo dejar a un paciente relajado, sino tengo que intubarlo y colocar un ventil o lo ventilo yo. Eso es importante que lo recuerden. Bien, luego tenemos acá la alfa-toxina del veneno de la serpiente, la bungarotoxina, la alfa-neurotoxina de la cobra. ¿Cuáles son los efectos? Debilidad, fatiga, falla respiratoria, muerte por relajación de qué? ¿Y cuál es el mecanismo? Antagonismo de qué? El receptor nicotínico. La acetilcolina no funciona. Muy bien, luego pasamos a los tipos de receptores que tiene la parte parasimpática, ya no voy a repetirlo, el nicotínico ya lo he mencionado, y estos son los muscarínicos. Entonces no se vayan a olvidar, M1, M3 y M5, acopladas a proteína G, Q, estimuladoras podemos decir. Luego tenemos el M2 y M4 acopladas a proteína G inhibitoria, básicamente lo encontramos a nivel cardíaco. Y aquí, para darles una idea cómo es que funciona, miren M1, M3 y M5 acoplados a esta proteína GQ, aumenta la fosfolipasa C, aumenta el IP3, el A y el calcio. Y la M2 y M4 inhibitoria disminuye la N-ciclasa. Al disminuir la N-ciclasa, disminuye el AMP cíclico. Al disminuir el AMP cíclico, hay menos activación de la proteína quinasa A, por lo tanto, el paciente entra en bradicardia y menor contractilidad. Bien, consideraciones de la inervación del sistema nervioso autónomo, especialmente del parasimpático. Del parasimpático, me refiero al parasimpático. Ahí creo que se me fue, voy a tener que borrar consideraciones del sistema nervioso parasimpático. Acá da la impresión que dice que autónomo nada más, ¿no? Debería haber colocado ¿qué? Parasimpático. Muy bien. Los vasos sanguíneos carecen de inervación colinérgica. Reflejamente, los vasos no responden porque no tienen inervación.
pero sí encontramos receptores muscarínicos. Si yo estimulo reflejamente, yo no observo vasodilatación ni caída de la presión. Pero si yo le administro pilocarpina, que es un agonista muscarínico endovenoso, ahí sí vasodilata y baja la presión. Pero esta es la consideración. Carecen de inervación. Los ventrículos tienen escasa inervación. Quiere decir que su efecto más importante es en la frecuencia cronotrópicos negativos y en la conducción dromotrópicos ¿qué? Negativos. Casi poco efecto inotrópico negativo. En los pulmones también es importante, predomina el parasimpático. Uno de los jóvenes de ustedes o cualquier otro paciente que sale a la calle o hace un ejercicio o entra a una sala y le estimulan, no le va a hacer broncodilatación, si es apático, le va a hacer bronco ¿qué? Constricción, porque el sistema dominante del pulmón es el parasimpático. Bien, estos son la clasificación para que tengan una idea de acción directa, colina, ésteres de colina y alcaloides colinodiméticos. Estos son de acción directa, van a actuar de frente en el receptor. Y luego tenemos acá cuál es la farmacocinética. Este es un resumen. Esto no lo tienen en la clase pasada, en la clase del ciclo pasado. ¿Y por qué le he agregado? Porque cuando vas a práctica le piden farmacocinética. Entonces ya creo que tengo que ir motivándolos para que ustedes ya vayan aprendiendo. Este es un resumen nada más. Aceticolina no tiene utilidad clínica porque es rápido, fugaz, no pasa la barrera hematoencefálica. ¿Duración de cuánto? Menor. Solo me sirve para la clase de hoy. Luego tengo la metacolina moderada, se usa de forma inhalada, no pasa tampoco, dura minutos. El carbacol, pobre oral, buena tópica, no pasa la barrera, 4 a 8 horas. Cuando vamos a observar, su efecto es más nicotínico que muscarínico. Luego tenemos el betanicol, oral irregular, no pasa, mire, 1 a 2 horas. La pilocarpina, que lo usan mucho los oftalmólogos para glaucoma de ángulo cerrado, buen oral y tópica. Si pasa la barrera, 2 a 6 horas. Luego tenemos la muscarina bioral, sí, horas. Y lo que viene acá y es un poco más florido. Esto ya lo van a revisar ustedes en casita. Es más florido. Miren, vamos a agarrar acá el betanicol, nada más. Bioral, subcutánea, absorción oral irregular, no pasa, resistente a la acetilcolinesterasa, a diferencia de la acetilcolina y la metacolina. Su excreción y luego su efecto conjugado. Luego tenemos también los otros, ¿no? Clasificación de los indirectos. Se llaman indirectos porque lo que va a incrementar es la acetilcolina, pero al inhibir a quién, a la acetilcolinesterasa. Porque van a inhibir a la acetilcolinesterasa. Muy bien. Y aquí, ¿quiénes están dentro de este grupito? Los derivados carbánicos o carbamatos, los alcoholes simples con nitrógeno cuaternario y los órganos fosforados. Y aquí tienen el esquema, o sea, estoy inhibiendo a esta enzima. Al inhibir a esa enzima, voy a aumentar. Por ejemplo, los pacientes que tienen miastenia grave son pacientes que tienen receptores nicotínicos reducidos en función y en número, y mejoran su fuerza aumentándole la acetilcolina, y usamos pues ahí piridostigmina o también neostigmina, pero más piridostigmina y mestinol, y de esa manera mejora. Otros, por ejemplo, que tienen alguna dificultad para poder agarrarlo, entonces uno quiere hacer un diagnóstico para ver si es
miastenia o es un incremento, podemos decir, de tipo colinérgico. Usa el famoso tensilón, que viene a ser hidrofonio. Al inhibir la enzima, aumenta la acetilcolina. Si mejora su fuerza, es miasténico y le dice, señor, vaya a la consulta con el neurólogo para que le pueda dar su terapia, le haga su electromiografía, etc. Bien, sigo. Aquí también tengo yo su resumen de la parte, ¿no?, farmacocinética. Mire, la fisostimina, absorción buena, oral y topa, y pasa. ¿Por qué pasa? Porque es una sustancia, una amina terciaria. ¿Por qué es una amina qué? Terciaria. Duración 0,5 a 2 horas. Cuando hay una intoxicación por atropina o por sustancias anticolinérgicas, paciente chaposo, midático, usted usa fisostimina y mejora. Es por esa intoxicación. Luego tenemos la neostimina, pobre oral, no pasa la barrera de 0,5 a 2 horas. Yo cuando uso un relajante muscular, si es de larga duración, a veces hay que valorarlo en el postoperatorio, porque puede recuralizarse. ¿Qué significa recuralizarse? Puede volverse a relajar. Porque la duración, ¿cuánto es? Media hora a 2 horas. Entonces es interesante esto, que uno lo pueda analizar. Luego, la piridostimina moderada tampoco pasa la barrera. ¿Cuánto dura? 3 a 6 horas. Por eso es que lo usamos más ¿en qué? En los miasténicos graves. El hidrofonio rápida, no, pero 5 a 15 minutos. Lo usamos para hacer descarte de miastenia grave. El famoso test de tensilón. Test de tensilón. Luego, la ribatimina y el donepexilo, muy buena, ¿sí? Y esto tiene una vida de 70 horas. Este producto se ha usado mucho en pacientes que tienen Alzheimer. Y aquí les doy la idea. En el Alzheimer, lo que se reduce es la parte colinérgica. ¿Qué se reduce? La parte colinérgica. Y si yo uso donepexilo, ¿qué estoy haciendo? Estoy inhibiendo ¿a qué enzima? A esta. Y si le estoy inhibiendo, ¿qué está aumentando? La parte colinérgica, y por eso mejora. Pero todavía no hay, porque siguen buscando. Saben que hay un autor que cada vez se va deteriorando más, a pesar que tenga ¿qué? Mucho dinero. Muy bien, sigo avanzando. El ecotiopato, buena, no pasa días a semanas. Y esto también ya es un poquito más elaborado. Ya ustedes lo revisan para no estar, si no me voy a mucho tiempo, ¿no? Pero más o menos para tener una idea. Acá me voy a ir a este producto que es la neostimina, que es lo que yo uso. Yo uso de preferencia intravenosa, oral pobre, no pasa la barrera, porque es cuaternario, se hidroliza por la dice metabolismo, hidrólisis por la colinesterasa y hepático, eliminación renal, y esto para que lo uso, miastenia grave, y para revertir al relajante muscular que el doctor Rojas usa en los pacientes que tienen anestesia general. Aunque ahora ya tengo un antagonista específico para el rocuronio, se llama Sugammadex. Y sigo avanzando. Clasificación, entonces, ya voy a volver a repetirles. Miren, estos son la de acción directa, los ésteres de colina y los alcaloides colinoeméticos. Y estos son los indirectos, con la única diferencia que hay reversibles e irreversibles. Cuando hablamos de reversibles, no necesitamos un reactivador de la enzima. No necesitamos dioxima, la pradidoxima. Pero en este grupo sí necesitamos que se reactive la enzima. Y usamos pradidoxima. Cuando hay una intoxicación con paratión o malatión, tengo, una vez que ocurre y se hace el diagnóstico, se le desviste, se le lava bien todo, se le corta las uñas, y si el paciente está
Con ese diagnóstico inmediatamente usamos atropina para evitar los efectos muscarínicos y usamos también ¿qué? Un reactivador de la enzima como cardioxima y en forma simultánea le estamos viendo si no ventila, lo intubamos y lo ventilamos. Y si está convulsionando, le damos midazolam. Pero todos los pacientes que se intoxican con estos productos, especialmente paratión, malatión, paraoxón, tenemos que usar atropina para evitar el efecto muscarínico y un reactivador de ¿qué? De la enzima. ¿Y cuál es nuestro patrón de que estamos haciéndolo bien? La pupila. ¿Cómo debe volverse la pupila cuando usa atropina? Miótica o midática. Tiene que estar como ojos de muñeca, totalmente midática. Eso me está dando la idea que estoy por buen camino. Bien, mecanismo de acción. Aquí voy a hablarles de la parte básicamente acoplada a proteína GQ, donde esta enzima se activa y esta membrana se degrada en dos productos, principalmente en el trifosfato de inositol y el DAC, que participa en la apertura de canales de calcio del músculo liso. Y este IP3 que hace se va al retículo sarcoplasmático a través de este receptor y libera calcio. Y este calcio es responsable de la contracción y de la secreción de las glándulas exocrinas, salivales, bronquial, etc. Y luego tengo el M2 y M4 acopladas a proteína G inhibitoria. Entonces, ¿qué ocasiona? Se inhibe la N-ciclasa. Al inhibirse la N-ciclasa, no hay formación de AMP cíclico. Al no haber formación de AMP cíclico, no hay activación de la proteína quinasa A, por lo tanto, no ingresa calcio, baja el calcio. Pero también el otro mecanismo es que activa los canales de potasio, se hiperpolariza la célula y no ingresa calcio, baja el calcio. Y también bloquea el canal de calcio. La suma de los tres mecanismos que va a ocasionar, especialmente estos dos, cronotrópico y cromotrópico, ¿qué? Negativos. Acá he puesto los tres, pero inotrópico siempre es muy poquito. ¿Por qué es muy poquito? Porque el ventrículo tiene escasa o poca inervación, ¿qué? Parasimpática. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Aquí, propiedades de acción directa. Por ejemplo, la acetilcolina actúa en receptores muscatínicos y nicotínicos. Es un buen sustrato para esta enzima. Utilidad, vida media corta. ¿Cuánto decía? Menos de 2 minutos. No útil. Luego el betanecol es más muscarínico, no es sustrato de esta enzima. Lo puedo usar yo para tratamiento de ilio. El ilio puede ser posoperatorio, neurogénico, o también para la tensión urinaria. Luego tengo la metacolina, es más muscarínico que nicotínico. Es un pobre sustrato, pero se usa básicamente por vía inhalatoria para hacer diagnóstico de hiperactividad bronquial. Luego tenemos la pilocarpina, muscarínico, especialmente tratamiento de glaucoma, en caso de, también cuando hay menor secreción de saliva lo puedo usar, pero aquí ya por vía sistémica, mientras para la parte ocular, por vía tópica, y para la vía oral, por vía sistémica. Incluso hemos tenido la oportunidad de usarlo en una oportunidad que hicimos un trasplante de páncreas y riñón, para ver si el páncreas estaba bien implantado en el hospital Revalleate, pero en el Real Menata, si lo hacen más, ellos tienen ya un departamento más desarrollado mucho, y bueno, me da envidia, ¿no? Pero no, la envidia también te debe motivar a seguir avanzando, pero nos hemos quedado un poco en lo que es eso en el Revalleate. Bueno, ahora yo ya soy cesado, pero siempre amo a mi Revalleate, ¿no? Muy bien. Esto para tener una idea, selectividad, hidrólisis. Por ejemplo, la acetilcolina, muscarínico 3 cruces, nicotínico 2, y es sustrato de la acetilcolinterasa. Casi se parece. El carbacol, como ven, ¿qué es más que? Nicotínico. La acetilcolina es más que muscarínico. ¿El metacolina qué es? Más muscarínico. Es un sustrato, pero menos que la acetil. ¿Y el betanecol qué es? Muscarínico.
Luego tengo la pilocarpina, muscarínico, arecolina, muscarínico, casi igual que nicotínico, se parece al carbacol. La muscarina más muscarínico y la oxatemorina más muscarínico. Y aquí más o menos para que usted vea predominancia de efectos. Por ejemplo, la acetilcolina actúa por igual a nivel cardiovascular, tracto urinario, gastrointestinal y ojo. ¿Qué tipo de receptores? Nicotínico o muscarínico. Muscarínico. Por eso dice acá, ¿pero qué? Muscarínico. Luego, la metacolina, más cardiovascular que el resto. El carbacol, tracto urinario y gastrointestinal. Pero no se puede olvidar efecto muscarínico, pero si lo veo en forma total, tiene más efecto que nicotínico. Luego tengo el betanecol, sí, igual que el otro. La muscarina igual. ¿Y la pilocarpina dónde actúa más? En el ojo. Bien, vamos a la metacolina, para tener una idea. Acción farmacológica, selectivo y de mayor duración. Cuando hablo de selectivo, ¿qué significa? ¿Tiene más acción que? ¿Y a qué nivel? Que nicotínico leve. Por eso se llama de selectivo. ¿Y por qué hablamos de mayor duración? Porque es pobre sustrato de ¿quién? De la acetilcolinesterasa. Luego tengo hidrólisis lenta por la H y no por la buche. La buche es la pseudocolinesterasa. ¿Qué te puede producir? Hipotensión y bradicardia similar a la acetilcolina. Luego tengo el carbacol, recordemos siempre, su efecto predominante que es nicotina. Pero también tiene efecto muscarínico. ¿Y el efecto muscarínico en qué estructuras más? Digestivo y urinario. Luego tengo acá dice bien clarísimo, duración prolongada. ¿Por qué es duración prolongada? Porque no es degradada por la H ni por quién, por la buche. No es degradada por la acetilcolinesterasa ni por la butilcolinesterasa. Luego tengo el betanecol, efecto netamente muscarínico, mayor efecto gastro y urinario, duración prolongada también porque no es hidrolizada por estas enzimas ni por acá. Muy bien, luego hablemos de los coloides colinamiméticos, propiedades farmacológicas, que produce, por ejemplo, en el ojo, miosis hasta de 24 horas, disminución de la presión intraocular. ¿Cómo es esto? Normalmente nosotros tenemos un cristalino y una coma. En medio hay una cámara anterior y después del cristalino hay una cámara posterior. Siempre me acuerdo que me invitaron al Palacio de Gobierno, hicieron una sala de operación allí para celebrar las 100.000 cirugías de catarata. Y bueno, ahí estaba Alan García de presidente, ya te imaginas, ¿no? Y yo dije, acá fuera de mi sala de operaciones, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado, la señora no se me vaya a complicar y no sé cuánto, y una demostración puede salir ¿no? con prejuicios y también con eventos. Y bueno, lo que usaba yo en la sala no lo usé ahí mucho, fui más sencillo, hablé con ella al oído lo que iba a hacer. Pero cuando yo observé que estaban usando ya adrenalina en infusión, inmediatamente le coloqué lidocaína para elevar el umbral de ¿qué? De arritmogenicidad. Y había que explicarle al presidente, aunque el señor Alan era muy culto, ¿eh? Muy culto. Era una persona muy culta, no es verdad que era cualquiera, era muy culto. De todas maneras le expliqué en la cámara anterior este rumor acuoso, y luego tengo los plexos coloideos que producen humor acuoso, y esos salen por el canal de Ley. Cuando hace miosis, ese canal de Ley se abre y se evacúa. Pero cuando hace miriasis, ese canal de Ley se cierra y no se elimina. Por eso es que la pilocarpina es muy útil en el glaucoma de ángulo cerrado. Y aquí es lo que estamos mencionando. ¿Y qué hace cuando se elimina el humor acuoso? Disminuye la presión intraocular. Luego tenemos, también produce
espasmo del músculo ciliar, se acomoda el cristalino para ver de qué, de cerca, para ver de cerca. A nivel gastrointestinal, todo lo que tiene que ver aumento del tono, motilidad, espasmo, etcétera, respiratorio. Si el paciente tiene una vía aérea hiperreactiva, en otras palabras tiene antecedentes de asma, te puede dar broncoespasmo. También a nivel genitourinario, aumenta el tono, motilidad y inyección. Muy bien, en las glándulas exocrinas, cuando hablo yo de estos, hay una diaforesis notable, 2 atralitos, hay cianorrea, aumenta la secreción lacrimal, gástrica, traqueobronquial, pancreática. Luego, a nivel cardiovascular, mucha liberación de acetilcolina o efecto vasodilatador de la pilocarpina que se dé, vasodilata, baja la presión diastólica, baja la presión arterial media, pero a nivel cardíaco te baja la frecuencia, baja la velocidad de conducción, comienza a caer la presión. Por eso dice hipotensión arterial y bradicardia o paro. Y luego, a nivel del sistema nervioso central, puede haber estimulación cortical. ¿Cómo es eso? Aquí vamos al otro elemento. Ya les dije que el Alzheimer, ¿por qué ocurre? ¿Por aumento o por reducción colinérgica? Por reducción. Y a nivel de, podemos decir, de Parkinson, hay 2 sustancias que están siempre en equilibrio. Estoy hablando de la dopamina, que es inhibidor, evita que haya ¿qué? Parkinson, y la colinérgica, que produce Parkinson. Cuando aumento la parte colinérgica, ocurre lo que dice acá, estimulación ¿qué? Cortical, ahí es, contracciones. Y cuando aumento la dopamina, baja eso. En el Alzheimer hay una reducción de dopamina y predomina la parte colinérgica. Tengo 2 opciones: aumentar la dopamina con levodopa, por ejemplo, o anular el efecto colinérgico. Eso ya lo hacen los neurólogos, pero ya tienen una idea: Alzheimer con Parkinson. Muy bien, ahora acá los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Tengo los derivados carbámicos. Acá tengo el grupo de fisostigmina, ambelimonio, mecario, neostigmina, piridostigmina, carbaril y vaigón. Y los efectos que usted puede observar. Luego, los alcoholes simples, el erofonio, que se usa mucho para el test de pensilón, cuando tú tienes una sospecha que puede ser un miaténico y bueno, tienes dudas, te haces el test y si mejora, es miaténico, le envías tú una referencia al neurólogo. Bien, luego tengo los órganos fosforados, ecotiopato, isoflorato, paratión, gases de guerra, donepexilo, etc. Recordemos siempre lo que hicimos hace rato, de este grupo hay reversibles y ¿qué más? Irreversibles. Revísenlo bien para que tengan una idea. Pero estos productos son irreversibles. Entonces tienes tú que usar atropina y ¿qué más? Y pralidoxima, oxima para reactivar la enzima. Muy bien, acá tengo de nuevo, lo repito para que tengan una idea, que ya lo hemos hecho hace rato. Estos son los reversibles. Estos no necesitan usar pralidoxima, estos sí necesitan usarlo. Luego pasamos a los antimuscarínicos, como vemos siempre. Los antimuscarínicos son antagonistas competitivos de la acetilcolina, se unen al receptor nicotínico. Y si yo le digo que son antagonistas competitivos, puede revertir aumentando ¿qué? La acetilcolina. Esa es la diferencia de un competitivo y de un no competitivo. Un no competitivo, por más que aumentes el agonista, no se revierte.
La curva hacia dónde se va, a la derecha o a la izquierda, a la derecha. Y la concentración efectiva 50 también a la derecha. Y en el otro no cambia. En el no competitivo no cambia. Miren, ustedes miren. Muy bien. Las uniones neuroefectoras de los diferentes órganos son sensibles por igual a los antimuscarínicos. Eso siempre debemos recordar. Yo les agrego mucho. También con edad es diferente. A usted le pongo una atropina y me hacen una taquicardia de 120, 130. Le pone usted a un anciano, a las justas se eleva. Porque el anciano es vago, tónico. Y ustedes son simpáticos, rápidos se elevan. Entonces también hablo con mis colegas. No, doctor, es anciano, que hable menos. Le das menos que te van a radicar de un paro cardíaco. Siempre hay que usar edad y luego esta parte. ¿Y para qué me sirve? Miren, de acuerdo a la dosificación, ¿qué es lo primero que se bloquea? Inhibe la secreción de saliva, secreción bronquial y ¿qué más? Secreción de sudor. Pero como sudor acá en el parasimpático, ¿qué dicen ustedes? Claro, tendrá inervación simpática, pero todas sus estructuras son parasimpáticas. Todos son parasimpáticos. Está dentro del 2% de inervación de acción colinérgica del neurotransmisor. Recuerde siempre eso. Luego, aumentas tú la dosis, te produce migrasis, inhibe la acomodación, más dosis, taquicardia y broncodilatación. Quiere decir que si yo tengo una bradicardia, ¿debo usar dosis bajas o dosis plenas? Tienen que ser dosis plenas. Yo no puedo estar con poquitos, me hace más bradicardia. Y lo voy a explicar después. Luego seguimos dando la dosis, comenzamos a actuar hasta llegar a inhibir la secreción gástrica. Pero imagínense, para que llegue a la secreción gástrica, el paciente está seco como palo, está midriático como muñeca, con una taquicardia inmensa, ¿no? Con una retención urinaria, y recién voy a tener menor secreción gástrica. Cuando yo tengo el omeprazol, el pantoprazol o el esomeprazol, que son bloqueadores ¿de qué? ¿De bomba de qué? De protonina. ¿Para qué? Todo va a cambiar. Muy bien, sigo. Esta es una estructura, ya ustedes lo van a revisar. Voy pasándolo para que no nos pasemos tiempo. Esto sí es importante en la clasificación. Miren, natural, derivados semisintéticos, amonio terciario y cuaternario. Siempre esto no pasa la barrera hematoencefálica, esto sí pasa. Así que no olvidemos eso. Luego tenemos sintéticos, terciarios y cuaternarios. Esto no pasa. Cuando tú das bromuro diepratropio a un paciente que tiene broncoespasmo, solo su efecto es periférico. Pero cuando tú das este producto que se llama tolterodina, además de relajar el músculo vesical, también pasa la barrera. Igual también acá el famoso tropicamid. A eso se refiere. Este es también un resumen de la farmacocinética, para que tengan una idea. Esto también está agregado, ya no, en la clase pasada no lo tenía, así que esto lo van agregando ustedes. Quiero mencionarles acá, por ejemplo, la atropina, que lo uso tanto. Lo puedo usar por vía oral, intramuscular o inovador. Estas son las más frecuentes. Pasa la barrera, mire cuánto dura, 4 a 6 horas. Pero esto por vía sistémica. Pero por accidente, si tú eres oftalmólogo y le echas unas gotitas en el ojo, ¿cuánto te va a durar? 24 horas. Y si el paciente es glaucomatoso, ya te imaginas. Pues eso es importante. Sigo. Escopolamina, bioral y transdérmico. Cuando uno va a esas ciudades que tienen curva para acá, casi te lleva el carro como licuadora, ¿no? Y finalmente llegas vomitando. No por el soroche, sino por el movimiento. Entonces la escopolamina es un anticinetosis. Me sirve. En el Perú no tenemos los parches transdérmicos de escopolamina que sirven para yo viajar y llegar a comer mi caldo de gallina, por ejemplo, Antico María, ¿no? Porque ese movimiento que yo me acuerdo, me vine de Tacna en esos 180, ¿te acuerdas? Esos buses 180, pero me tocó al último, ya te imaginas, coleteaba.
Me tuve que sentar y ponerme así, pagué tanto por estar para venirme sentado. Pero si hubiera tenido mi escopolamina, hubiera sido ideal, ¿no? Pero de todas maneras aquí vamos. Bien, esta tropicamida tópica, ¿cuánto dura? 4 a 6 horas. Cuando necesitamos hacer un fondo de ojo, especialmente si es glaucomatoso, debe usarse tropicamida. Esto cuando pacientes que no responden a los agonistas de corta duración beta 2 y hay que acoplarlo a veces también ya por modo de hipertropio. Entonces, ¿cuánto dura? Inhalado, no pasa 4 a 6 horas. Este tiotropio, 24 horas. Este por eso se llama antimuscarínico de acción larga, que lo vamos a hacer en clase. Cuando hablo de clase yo les voy a hablar de asmáticos y antiasmáticos. Luego acá este glicopironato también no pasa, mira la duración. Esta tolterodina, sí, 12 horas. Hay pacientes que tienen mucha hiperactividad vesical, ya que orinan a cada rato, se van y se van. Luego tenemos acá otros productos, ¿no? Ahí pasamos. Esto lo revisan ustedes. Este ya es un más completo para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien, igual, acá para que ustedes puedan revisarlo también, son dos diapositivas que lo van a revisar. Antes de su práctica, revísenlo por favor. Porque en la práctica, a ver, pase, 1, 2, háblame de la farmacocinética, ahí lo. Bien, sigo avanzando, hablemos de la atropina. Para mí la atropina siempre va a ocurrir y va a existir en la sala de operaciones. Puede haber de 0,25, 0,50 de 1 miligramo. Lo único que tiene que estar uno preocupado es que, a ver, doctora, ¿qué le parece si viene acá? Cierre su micro, por favor. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O de repente tiene una duda de la autoridad? La próxima lo voy a sacar adelante. Sí, no me gustaría sacarlo, ¿no? Perfecto. Sigo. Bien, esta la atropina tiene doble efecto: excitación y depresión. Y esta excitación va a depender de la dosis que usted use. Primero leve, de 0,5 a 1, y luego más intensa, inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones, delirio. Y cuando ya te pasas de la dosis, puede llevar a tener depresión y colapso circulatorio. La escopolamina, que es el otro, tiene dos efectos: depresivos y antiálgicos. Cuando hablo de depresión, me produce somnolencia. Cuando tú estás con escopolamina y te damos en el preoperatorio, duermes tranquilo, no sueñas que el doctor Rojas se le pasa la dosis, ni que el cirujano ya no sueña nada. Eso es lo que se llama esta parte, fatiga, ¿qué? Incapacidad para soñar, ¿no? Por eso es que aquellos pacientes que no pueden dormir, porque mañana me tienen que operar del corazón o porque mañana me tienen que hacer un trasplante hepático, porque ya, ¿no? Euforia, amnesia anterógrada y euforia. Efecto antianalgésico, ¿qué significa? Si tú tienes un dolor y te dan escopolamina, te va a doler más. Lo repito, si tienes dolor y usas escopolamina, te va a doler más. Este mismo efecto ocurre con los barbitúricos a dosis sedantes e hipnóticas. Por eso es que los barbitúricos, cuando hay dolor, hay que no prescribirlo. Esto para tener una idea, miren acá les hablé yo hace ratito. Esta es la cámara anterior, esta es la cámara ¿qué? Posterior. Acá está el humor acuoso. Observe siempre, y por acá es el canal de ¿qué? De Slen, por donde sale el humor acuoso. Luego, este es el músculo ciliar, que cuando se contrae este cristalino, bien lo contrae para acercar al cristalino, y cuando se relaja, el cristalino se queda de lejos. Este es más o menos el estudio.
Recordemos siempre que esta pupila tiene doble inervación, parasimpática y simpática. Cuando se activa el simpático, los músculos radiales se contraen y producen ideasis. Y cuando se contraen los músculos esfinterianos, por la activación muscarínica, se produce miosis. Bien, aquí tenemos la clasificación de inmediáticos, los antimuscarínicos, atropina, tropicamida, ciclopentolato, homotropina, escopolamina, y los simpático-miméticos. Aquí más o menos un panorama. Les hablé que la atropina producía más de 24 horas de amilasis. Anula los efectos de la acetilcolina, su duración es lenta, acción lenta y duradera, pasa la barrera, precauciones sin sinequias, glaucomas. Por error puedes tú usar atropina en gotitas, por error, porque si no te vas a quedar midiático mucho tiempo. ¿Y qué pasa si te quedas midiático? La notefactiria. ¿Qué más pasa si tienes efecto antagonista muscarínico? ¿Me estás mirando de lejos o de cerca? De lejos. Yo me fui a hacerme un fondo de hoja en el hospital y me colocaron tropicamida. 6 horas esperé sentadito ahí y ya tenía que manejar, pero de cerca no ves mucho. De todas maneras están mirando despacio, pero de todas maneras no debería manejar. Pero bueno, lo hice porque tenía que regresar a mi casa. Muy bien. Luego tengo el ciclopentolato, acción máxima en 45 minutos y dura 24 o 48 horas. Precaución, glaucoma de ángulo cerrado e hipersensibilidad atrópica. Luego esta tropicamida, midático y ciclopégico, débil. Efecto 30 minutos. ¿Y cuánto dura? 4 a 6 horas. Doctorita, venga por acá. A ver, joven, pásale la 1, 2, 3, 4, 5. La quinta sala. Pero me promete ya no, que no esté haciendo... ¿Sí, doctora? Estás mirando a tu compañera. ¿De acuerdo? Después, cuando estamos en la práctica, estamos ahí asustados. Perfecto. Esto también es importante que lo recuerden. Alguien va a ser usiólogo, alguien va a ser cardiólogo, alguien va a ser anestesiólogo o emergenciólogo, ¿no? O sea, todo usted tiene que tener intensivista, cardiólogo, emergenciólogo, anestesiólogo. Altera la frecuencia. Dosis bajas que producen bradicardia. ¿Y es más bradicalizante quién? La escopolamina que atropina. Luego, dosis mayores, taquicardia. ¿Quién es más? Atropina que escopolamina. Usted decide. Si está bradicárdico, usa atropina o escopolamina. La respuesta que sería, ¿uso qué? Atropina. Este es más o menos el enfoque. Miren, jóvenes, acá tenemos atropina, dosis de 0,5, ligero enlentecimiento cardíaco. ¿Qué significa? ¿Aumenta o baja la frecuencia? Baja la frecuencia. Cierta sequedad en la boca e inhibe la sudoración. 5 miligramos. Frecuencia cardíaca rápida, palpitaciones, sequedad, ¿no? Dilatación de las pupilas, cierta falta de nitidez de visión cercana. Claro, porque hay relajación del músculo. ¿Qué? ¿Qué músculo? Sí, ciliar. Cuando se relaja, te quedan mirando ¿de qué? De lejos y de cerca ves borroso. Y acá esto le voy a explicar los efectos divergentes sobre el sistema nervioso dependiendo de la dosis. A dosis bajas el efecto predominante es una ligera disminución de la frecuencia. Y este efecto resulta del bloqueo de receptores MU sobre las neuronas presinápticas inhibitorias, lo que permite una mayor liberación de ¿qué? Por eso es que te produce bradicardia. Moraleja, un paciente bradicárdico, dosis ¿qué? Altas. 0,5, 1, 2 miligramos. No 0,25, no. Bien, cardiovascular, aumenta la frecuencia ventricular en la fibrilación, en la parte flúter, aumenta la frecuencia hidroventricular, bloqueo cardíaco completo. ¿Qué más tenemos? A nivel cardiovascular, aumenta la frecuencia, aumenta la velocidad de conducción. ¿Por qué no pongo acá inotropino?
porque el ventrículo tiene escasa inervación ¿qué? Parasitar. Luego vascular contrarresta la vasodilatación, disminuye la hipotensión ocasionada por ¿quién? Por un colinamimético. Si yo estoy usando pilocarpina endovenoso, no va a tener ese efecto, porque va a ser bloqueado por el receptor muscarínico de los vasos. Bien, respiratorio, inhibe la secreción de nariz, boca, faringe, inhibe la depuración ciliar. El basurero viene después de 2, 3, 4 días. Ya se imagina, ¿no? ¿Qué pasa con el pulmón? Se llena de basura, ¿verdad? Por eso es importante. Antagoniza el broncoespasmo por reflejo vagal. Cuando hay liberación de histamina, inmediatamente se activa el vago y produce broncoconstricción. Pero para que el vago actúe, tiene que haber receptores muscarínicos en el bronquio libres. Pero si yo uso atropina, por más que se active, no actúa. ¿Se entendió? Lo voy a repetir. Cuando yo uso un producto que libera histamina, esa histamina activa el reflejo vagal. Inmediatamente se activa, se libera acetilcolina y se produce broncoespasmo. Sobre todo en pacientes que tienen historia de broncoespasmo. ¿Qué hago para bloquearlo? Lo atropinizo. Al atropinizar, cierro el receptor muscarínico, por más efecto vagal no funciona. Previene el laringoespasmo, también importante. ¿Quién de ustedes no ha tenido algún laringoespasmo? Levante la manita. Laringoespasmo. O sea, la laringe se cierra, no el bronquio. No digo broncoespasmo, digo laringoespasmo. Usted está comiendo, está tomando jugo y alguien ¿entendió? A ver, estoy tomando mi agua, parece que quiere pasar por ahí, usted está comienza a toser. Ese es laringoespasmo. Entonces nosotros, para evitar el laringoespasmo, atropinizamos bien. Y al atropinizar bien, ¿qué está pasando? Hay menor secreción de ¿qué? De saliva. Y si hay menos secreción de saliva, menos posibilidad de hacer laringoespasmo. Por eso dice previene. ¿Bien? ¿Qué más? La secreción salival es muy sensible, recordemos siempre esto. Luego disminuye la secreción gástrica resistente, ya no necesitamos usar atropina, usaremos ya los inhibidores de la bomba de protones, contrae los esfínteres cardias, ¿no? Disminuye la competencia de cardias y contrae los esfínteres pilórico, ileocecal y anal. Pero este cardia se vuelve incompetente. Disminuye el tono y amplitud y frecuencia de las contracciones. Cuando tú tienes el estómago lleno y vas a una anestesia, te duermes, como para abajo no puede avanzar porque está cerrado el píloro, ¿para dónde se tiene que ir la comida? Para arriba. ¿Por qué? Porque el cardio está ¿qué? Incompetente. Y si no te intubo rápido, te va a los bronquios, te produce neumonía aspirativa. Mucho cuidado a veces. Bien, sigo. Vías biliares, acción antiespasmódica leve, en vesícula y vías biliares. Luego, urinario, dilata la pelvis, el riñón, renal, cáliz, disminuye el tono. Por ejemplo, cuando hablo de esto, una pregunta dice, ¿con qué sustancia se mantiene el volumen vesicular? ¿Con atropina o con acetilcolina? Alguien que se levante la mano. ¿Con qué sustancia o con qué fármaco se mantiene el volumen, el tamaño? ¿Con la acetilcolina o con la atropina? ¿Qué hace la acetilcolina? Contrae. Y al contraer, ¿qué hace? Vacía. ¿Qué hace la atropina? Evita la contracción. ¿Qué hace? No. Eso es lógica, doctores. Así que a veces ustedes van a tener que revisar y estudiar. Bien, eso también es muy interesante. ¿Cuántos van a ser ginecobstetras? Levanta la mano. Hoy le estoy dando la plaza ya, no sé si se ríen ustedes. Bien, permítanme un minutito ya.
cambiando de sitio, perfecto. Bien, hasta acá preguntas. Por si acaso la doctora Takuna me ha dicho que va a venir al final a tomar el lista. Así que la doctora es muy... Ya lo conocen, lo van conociendo. 10 minutitos. Tome asiento, a ver. Bien. Siéntete por favor para allá. Muy bien. Seguimos. Como no van a ser ustedes, nadie quiere decir quién es Tetra, entonces voy a continuar, ¿no? Ya estaba para darle la plaza, pero de todas maneras ustedes no desean. Observe esto, la atropina pasa la barrera. ¿Y qué ocasiona en el fetito? En el fetito ocasiona una variabilidad, o sea, disminuye la variabilidad del latido a latido. Normalmente, esta variabilidad ocurre de 5 a 15 latidos por minuto. Cuando el útero está relajado, hay buena perfusión uterina y el niño también se relaja y se duerme. ¿Qué pasa? La frecuencia baja. Pero cuando el útero se contrae, mamá, ¿me estás ahorcando? No. Entonces es ahora el niño también sube en contracción, baja en relajación, sube. ¿Cómo se llama eso? Variabilidad. Esta variabilidad se tiene que mantener en un parto normal. Pero cuando yo uso atropina, esta variabilidad se pierde. Y si el ginecostetra no sabe que usted le está administrando escopolamina o atropina, va a pensar que el niño está yendo a sufrimiento fetal. Usted hasta para hacer el partograma, frecuencia cardíaca 140, frecuencia cardíaca 140, oye, 140, ¿por qué no me he llamado? Si se está manteniendo 140 porque no hay variabilidad. Y si no hay variabilidad, ¿qué tiene? El niño está entrando ¿qué? A un sufrimiento. Pero bien 140, 130, 150, 140, entonces hay variabilidad. De 5 a 15. Bien, ¿qué más? En las glándulas sudoríparas, inhibe la actividad de las glándulas, puede ocasionar fiebre atropínica, puede producir bochorno por atropina y asociado a vasodilatación. ¿Hay sudor o no hay sudor? Respuesta, no hay sudor. Esto más o menos para que tengan una idea, también en farmacocinética, algo importante. Atropina, gluco o glico, escopolamina. Sedación, anticialagogo, aumenta la frecuencia, relajación del músculo liso, midriasis y cicloplejía, prevención de la anticinetosis de los mareos por movimiento y luego acá disminuye la secreción. Observe en sedación, ¿por qué tiene 0? Porque no pasa la barrera de hemato, porque es compuesto ¿qué? Cuaternario. Y luego yo digo, ¿quién es más sedante? La escopolamina. ¿Quién es más anticialagogo? La escopolamina. ¿Quién es más taquicardizante? Atropina. ¿Quién relaja al músculo liso? Casi los dos primeros se parecen. ¿Quién es más midriático y ciclopléjico? La escopolamina. ¿Quién es anticinestosis? La escopolamina. A eso se refiere su predominancia. Muy bien. Y aquí otros antimuscarínicos semisintéticos y sintéticos. Acá tiene el hipratropio, el famoso bromuro de hipratropio, el oxitropio y el tiotropio. La diferencia está en que este es de corta duración y estos son de larga duración. Broncodilatación, taquicardia e inhibe la secreción de saliva. Falta relativa sobre la depuración en comparación con la atropina y previene la broncoconstricción inducida por sustancias inflamatorias tipo calcitonina, histamina, etc. Bien, el ciclopentrolato o tropicamina, recordemos siempre, midriasis de menor duración, 4 a 6 horas. La pirenzepina y la terenzepina es un antagonista selectivo de M1 en relación a M2 y puede usarse para reducir la secreción gástrica. Como les decía, ahora ya se está usando otros productos como los inhibidores de la bomba de protones. Muy bien, esto para usos clínicos, para que ustedes tengan la idea. Atropina, antiespasmódico, antisecretor, manejo de sobredosis de ¿qué? Tipo Paraxón, tipo fosforados, antidiarreico y recuerden siempre no usarlo en pacientes oftalmológicos con larga duración. Tropicamida,
tópico para miriasis, hacer un fondo de ojo, 4 a 6 horas. Bromodo de hipertropio en alma y en EPOC no ingresa, es cuaternario. Escopolamina anticinetosis, causa sedación y amnesia anterógrada. Esto es importante. En México tienen esos parches transdérmicos, pero acá he buscado mucho, porque ya en mis viajes a veces que voy en acciones misioneras de mi iglesia, yo quiero llegar, pero tengo María a comer mi caldo de gallina, ¿no? Pero ya no fue todo mal. Entonces, por eso es importante buscar esos productos. Seguimos. La bentropina liposoluble, usada en el Parkinson, en la disfunción extrapiramidal inducida. ¿Qué es la bentropina? Es un anticolinérgico. ¿Qué pasa en el Parkinson? Hay aumento del colinérgico. ¿Qué tengo que hacer? Bajarlo. Ese es uno. Dos, ¿qué otra opción tengo? ¿Elevar la qué? La dopamina con levodopa. ¿Sí? Esta es más o menos la famosa, el movimiento, ¿no? La escopolamina ideal. Este es para hablar del efecto, mire acá, el efecto inhibitorio que es, y el efecto excitatorio que es. En el Parkinson, este baja y este sube, o al revés, este sube y este se mantiene. Siempre hay un desequilibrio, pero tiene que haber un equilibrio. Tú puedes manejar dando bentropina o dando levodopa. ¿Sí? 5 minutitos, nada más que 5.